Vamos a orar en este momento para decirle al Señor que nos bendiga en este estudio bíblico. Gracias, Jesús, en este momento te suplicamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando nuestros miembros, nuestra voz, nuestra boca para anunciar tu palabra. Señor, bendiga a aquellos que están en sus casas. Bendiga a aquellos, Señor, que nos ven en todo el mundo. Para que sepan, Señor, que desde aquí, desde Estados Unidos, desde New Jersey, estamos, Señor, transmitiendo por fe, sabiendo que la palabra de Dios es viva y es eficaz y no hay nada que la detenga, no hay nada que detenga, Señor, esta palabra. Gracias, Jesús. Amén, Señor, y amén. Vamos a leer, hermanos, en Hebreos capítulo 4. Gloria a Dios. Versículo 14. Hoy la lección, queremos decirle, se llama los tres oficios de Jesucristo. Los tres oficios de nuestro Señor o ministerios que nuestro Señor ejerció durante estuvo en la tierra. Entonces se llama en la lección los tres oficios de Jesucristo y está basado, hermanos, en uno de los textos que vamos a leer, pues es Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Cuando lo tengan, hermanos, se ponen de pie y vamos a leer esta palabra en reverencia al Señor. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Hermanos, aquí además de nosotros, quiero decirle, aquí hay ángeles con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Hay ángeles con nosotros porque la palabra es predicada y el Espíritu Santo está aquí con nosotros para fortalecernos, para bendecirnos. Dice versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Señor, bendito. Amén, mi Dios, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a repetir este texto, hermanos, para que lo podamos memorizar. Algo se nos ha de quedar en esta noche. Es importante memorizar la palabra. Hebreos 4:14 lo vamos a repetir juntos, hermano. Dios bendiga a los niños que están con nosotros también, estos jóvenes. Gloria a Dios que han estado cantando ahí, adorando al Señor también. Hebreos 4:14 dice, lo vamos a repetir a unísono, ¿verdad? Gloria a Dios. Estamos aprendiendo, estamos en el estudio bíblico. Al contar 3, 1, 2 y 3. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Verdad? Eso es lo que dice el texto. Vamos a leerlo una vez más. Vamos a ver, niños. Todo, ¿verdad? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Gloria al Señor. Entonces, les decía, hermanos, que la lección en esta noche se llama los tres oficios de Jesucristo. O sea, nuestro Señor, hermanos, fue, en primer lugar, hermanos, fue sacerdote. O sea, ejerció el oficio de sacerdote conforme, hermanos, al sacerdocio del Antiguo Testamento. Fíjese que en el Antiguo Testamento el sacerdote lo que hacía es interceder, ponerse como un intercedor, un mediador entre Dios y los hombres. O sea, cuando los hombres pecaban, el sacerdote es el que intercedía. Por eso es que el texto de Hebreos nos dice ahora eso, ¿verdad? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. O sea, que traspasó los cielos es porque este sacerdote, en el sacerdocio del Señor Jesús, él no murió como murieron los demás sacerdotes. Jesús ciertamente murió, pero resucitó al tercer día. Entonces, de esa forma dice que él traspasó los cielos, o sea, Jesús el Hijo de Dios.
Entonces, o sea, no se quedó aquí en la tierra. Los otros sacerdotes, como morían, entonces cada año había que Dios ponía otro sacerdote para que ministrara. Entonces, ahora en este caso no, porque nuestro Señor ciertamente murió, pero más resucitó al tercer día y está vivo eternamente, ¿verdad? Gloria a Dios. Y un texto de eso, hermano, que nos explica a nosotros que Jesús está intercediendo por la humanidad, por aquellos que creen en él, hermano, es el texto de Primera Timoteo 2:5, me parece que dice esto, que tenemos un solo mediador, ¿verdad?, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos esta palabra. Gloria al Señor. Primera Timoteo 2:5 nos dice, mire, para confirmar este texto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que el que intercede, el mediador, es el sumo sacerdote, del cual nos está diciendo ahora Hebreos. Entonces vamos a ver otro texto, hermano, relacionado con este tema de los tres oficios de Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, no sé si hermana Teo pueda leernos ahí Deuteronomio 18:15. Vamos a buscar Deuteronomio 18:15, que eso nos va a ayudar, hermano, a decir, hermanos, qué es lo que está ejerciendo el Señor, uno de los ministerios, de los oficios de nuestro Señor, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Gloria al Señor. Estamos viendo, les decimos a los que nos ven en Facebook, el tema de ahora es los tres oficios de Jesucristo. O sea, Él es sacerdote, es profeta y es rey también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, capítulo 15 me dijiste. 18:15. 18:15, ok. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Amén. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo, mientras hermana Saraí se lista Apocalipsis 17:14. Aquí lo que estamos viendo, hermanos, nosotros es que estas palabras se las dijo Jehová Dios a Moisés. Y cierta parte Moisés, hermanos, era un libertador, pero el Señor le está diciendo a Moisés que iba a levantar un profeta. Y ese profeta, hermanos, a quien apuntaba era a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que estaba ejerciendo, hermanos, el ministerio, el oficio, iba a ejercer el oficio de profeta. Gloria al Señor. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 17:14. O sea, ya vimos que es sacerdote, ya vimos que es profeta. Ahora vamos a ver qué nos dice aquí Apocalipsis 17:14. Gloria a Dios. El Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Gloria al Señor. Vemos aquí, hermanos, en este otro texto que el Señor es Rey. O sea, los tres oficios, hermanos, que el Señor tiene o ejerció, hermanos, era sacerdote, profeta y también rey. Gloria al Señor. En estos tres textos nosotros estamos viendo, hermanos, que estos tres oficios de parte de nuestro Señor. También vamos a ver, hermanos, en Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 19. Vamos a ver el Evangelio de Juan, vamos a ver cómo lo señala en este capítulo de Juan al Señor. Gloria a Dios. Juan 4:19 dice aquí la palabra. Ya verá lo que está diciendo aquí el Señor. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Amén. Entonces Juan 4:19 también señala que el Señor Jesús es un profeta. Gloria a Dios, es uno de los oficios del Señor. Ahora vamos a ver, bueno, en Hebreos 4:14
como dijimos, hermana Delmi, en Hebreos 4:14, ¿cómo aparece el Señor ahí? En Hebreos 4:14. Gloria a Dios. Ajá. Aparece como profeta, como rey o como sacerdote. Aparece como sacerdote, ¿va? En Hebreos 4:14. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo interesante, lo precioso que estamos viendo ahora, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, fíjese que una de las cosas, hermanos, que la profecía, la palabra de Dios es una palabra profética. Y por eso es que vemos, hermanos, que fue trazada por Dios mucho tiempo atrás. O sea, el ministerio del Señor fue trazado mucho tiempo atrás. Por ejemplo, si nosotros nos vamos y miramos lo que dice el profeta Isaías, capítulo 61, verá usted que Dios habló mucho tiempo atrás de lo que iba a ser el Señor Jesús. Bueno, si lo tiene ahí la hermana Saraí, a ver si nos puede leer Isaías 61, 1 y 2, ¿verdad? Ya hoy que tenemos la bendición de tener estos micrófonos, vamos a aprovecharlos al máximo, ¿verdad? Nuestra hermana Saraí, gloria a Dios, nos va a leer ahí Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. También vemos, hermanos, que bueno, este texto se lo vamos a la hermana Teo en Juan 3:34. También vemos, hermanos, que la predicación del Señor pues fue una predicación, hermanos, diferente, una predicación de poder, una predicación de autoridad. Y por eso es que fue, hermanos, el testimonio del Señor fue muy creíble para los de aquel entonces. En Juan 3:34, ¿verdad? Vemos aquí algo que la gente oía y escuchaba de las palabras de nuestro Señor. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Amén. Gloria al Señor. O sea, hermanos, eso es lo que vemos, ¿verdad? Que el Señor, ejerciendo su ministerio de profeta, siempre habló con seguridad. Los profetas de Dios, hermanos, siempre hablaron con seguridad, con certeza, con poder, ¿verdad? Para decir la palabra. Lo mismo el Señor Jesús venía con ese ministerio de profeta a hablar la palabra y también a darle cumplimiento a lo que ya había sido hablado por él, y también otras palabras proféticas que él pudo habernos dado, como por ejemplo Mateo 24, ¿verdad? Que nos habló tanto pues de lo que había de venir. Pero bueno, hay más textos de eso, pero vamos a ver ahora el oficio de sacerdote. Gloria al Señor. El oficio de sacerdote, como decíamos, hermanos, que el sacerdote lo que hacía en el Antiguo Testamento, y es el oficio del Señor, interceder constantemente por los pecados del pueblo. Eso hacía el sacerdote. Ahora el Señor, pues, cuando el hombre se arrepiente, el Señor lo perdona, y si el hombre tiene necesidad, clama a Dios, ese sacerdote está para interceder por cada uno de nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, vamos a ver aquí, hermanos, que como ya hemos visto, dice que los ritos de las ofrendas del Antiguo Testamento, Jesucristo es el sacerdote cuyo ministerio fue darse a sí mismo a Dios como ofrenda por el pecado de toda la humanidad. O sea, que el sacerdote ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo. También ofrecía sacrificios por sus propios pecados, él, ¿verdad? Porque era un hombre imperfecto, era un sacerdote imperfecto. Entonces, pero ahora aquí vamos a ver en Hebreos 2:17, vamos a ver el ministerio de nuestro Señor, hermanos, como sacerdote. Gloria a Dios.
A ver si mi hermano Jaime lo tiene ahí, pues nos va a ayudar, hermanos, porque hoy estamos en la clase bíblica y estamos aprendiendo. Estamos viendo el ministerio, el oficio de sacerdote de nuestro Señor. A ver si nos puede leer el hermano Jaime Portillo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, hermanos, el Señor vino a ser como nosotros, gloria a Dios, para entendernos nuestra vida. O sea, tomó cuerpo, tomó forma humana, también para saber y realmente darse cuenta lo que los humanos padecen. Gloria a Dios, porque este sacerdote, en el cual nosotros hemos creído, fue un sacerdote sin pecado. Él no tuvo necesidad de ofrecer sacrificio por los pecados de nosotros, sino Él entregó su vida por cada uno de nosotros y llevó todos los pecados de la humanidad con el sacrificio que Él hizo en su cuerpo. También dice que ahora, gracias a la sangre vertida por Jesucristo, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Ustedes recuerdan, hermanos, que en el Antiguo Testamento, pues el único que podía entrar al lugar santo y al lugar santísimo era el sumo sacerdote. O sea, no entraba cualquier persona, porque si entraba otra persona que no era sacerdote, podía ser fulminado, muerto por la presencia de Dios. Pero ahora nosotros, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, al haber creído en Él, ahora nosotros, fíjense, cada uno de nosotros también viene a tomar como un ministerio de sacerdote y podemos entrar porque tenemos libre acceso ahora. Vamos a buscar, hermano, este texto de Hebreos que también habla mucho del sacerdocio de Cristo, Hebreos 10:19. Gloria al Señor, gloria a Dios. Qué bueno que mis hermanos están participando, hermanos, con la lectura. Y vamos a ver si hermana Teo, ahora hermana Teo, si nos puede buscar Hebreos 10:19. Gloria a Dios, que nos habla que nosotros ahora podemos entrar al lugar santísimo también. Gloria al Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo por él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Amén. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Amén. Amén. O sea, el gran sacerdote de la casa de Dios, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el gran sumo sacerdote. Gloria a Dios. O sea que ahora, hermanos, ahora usted mismo le pide perdón a ese sacerdote que es Cristo Jesús, ¿verdad? Que está intercediendo por usted en cualquier lugar donde usted esté. Podría ser que nadie esté orando por usted, pero usted tiene el sacerdote eterno que está en todo lugar, al cual usted puede clamar y usted tiene acceso al lugar santísimo, ¿verdad? A orar también por otros. Y fíjese que les voy a leer un texto que dice, hermano, porque Cristo al darse a Dios derribó las murallas de separación que había entre Dios y los hombres. O sea, la separación que había entre Dios y el hombre es el pecado. Pero aquí en Efesios 2:14 le voy a leer lo que nos dice. Dice, porque Él, o sea Jesús, ¿verdad?, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. O sea, ambos pueblos es, hermano, Israel y el pueblo gentil. Ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, la pared intermedia que había, hermano, era que conforme a la ley nosotros no podíamos ser salvos, ¿verdad? Ni éramos hijos de Dios, ni éramos judíos. Pero el Señor quitó con su sacrificio, al romperse el velo del templo, Él quitó esa pared intermedia y de dos pueblos hizo uno. Un pueblo es el pueblo judío porque es el pueblo elegido de Dios. Pero el pueblo gentil que no tenía esperanza de salvación viene a ser un solo pueblo para Dios. O sea, porque tanto judíos como gentiles, para ser salvos, para tener acceso al lugar santísimo, necesita ser, hermanos, creer en Cristo. Y ahora ya somos, hermanos, de una misma nación, de una misma sangre, de un mismo pueblo, hermanos, solamente por creer en Cristo. Es un privilegio, hermanos, que Dios da ahora
a los que creemos en el Señor. También, hermanos, vamos a ver ahora el oficio de rey, ¿verdad? O sea, nuestro Señor también es Rey de Reyes, ¿verdad? Ese fue, hermano, una de las cosas que a Herodes, ¿verdad?, le molestó el saber que había nacido un rey, ¿verdad?, en Belén, porque él dijo, bueno, si hay otro rey, entonces quiere decir que yo voy a ser quitado, entonces no pueden haber dos reyes. Y como era un niño, él quiso matar, ¿verdad?, a los niños de ese tiempo que tuvieran unos de 2 años abajo, calculando que también ahí iba a morir el Señor Jesús. Pero, hermanos, ese Rey de Reyes nadie lo iba a matar porque no era, hermanos, de voluntad humana, sino que era el enviado de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, por eso, hermanos, es que vemos aquí que este rey, hermano, que era también de la descendencia de David, ¿verdad? Era, hermanos, era de la realeza, porque era, hermanos, de la tribu de Judá, de donde venía el rey David y todos los reyes de Judá. Entonces vemos aquí, hermanos, que en su nacimiento Jesucristo ya nació siendo rey. O sea, el Señor ya nació siendo rey, descendía de la casa y de la familia de David. Esto lo vamos a ver, hermanos, en Lucas capítulo 2, versículo 4, ¿verdad? Cuando alguien lo tenga, pues me dice que lo tiene para que lo leamos. Y al ver su nacimiento, pues también dice que los ángeles lo alabaron y lo proclamaron rey. Aún los fariseos reconocieron que Jesucristo sería descendiente de David. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 4, donde vemos que Jesús ya nació rey. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Amén. Era de la casa y de la familia de David, o sea, era descendiente de la realeza. Además dice que los fariseos, fíjense, que no creían, reconocían que el Cristo sería el descendiente de David, ¿verdad? En Mateo 22, 41, vamos a buscar esa cita, hermana Saraí, a ver si podemos buscar esa cita, hermana Saraí, Mateo 22, 41 y 42, gloria a Dios, alabado sea el Señor, hermano. Gloria a Dios, estamos contentos, hermano, con este privilegio de tener estos micrófonos, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gloria a Dios, sí, amén, gloria al Señor, amén. Así que allí vemos, hermano, la confirmación de la misma palabra, de la misma Biblia, al ver, hermanos, que Jesucristo nació rey, y ese es uno de sus oficios, ministerio, hermano, y es rey, nació rey, y seguirá siendo rey, y nosotros lo esperamos, hermano, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Porque así lo leímos en el Evangelio, en Apocalipsis 17, 14, así lo leímos, gloria al Señor. Entonces su hermano, además nos dice aquí que en su consagración, David fue hecho rey por absoluta decisión y unción de Dios. De igual manera, Jesucristo se convirtió en Rey de Reyes, ¿verdad? Según el texto que leíamos, que lo vamos a volver a leer de Apocalipsis 17, 14. O sea, fíjese que los reyes, hermanos, los ungían los profetas. Los profetas ungían en el antiguo tiempo, lo ungían. Pero aquí quien ungió al Señor fue, hermanos, Dios, el Padre, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Apocalipsis 17, 14, vamos a repetir esta cita donde vemos que el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. A ver si podemos ahí, hermano, puede el micrófono ahí, hermana Sarita. Gloria a Dios. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Gloria a Dios, amén. Bendito sea el Señor, hermano. Fíjese que el apóstol Pedro proclamó, según el relato de Lucas, proclamó, hermanos, que Jesús es Rey, ¿verdad? Gloria a Dios. Y eso lo vamos a ver, hermanos, ya en Hechos 2:36. A ver si mi hermano Jaime
puede leernos ahí Hechos 2:36, donde Pedro en su defensa ante los judíos, defendiendo el evangelio de Cristo, defendiendo, hermanos, el evangelio y la divinidad y el origen de Cristo, mencionó este texto en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Gloria a Dios. Le ha hecho Señor y Cristo, o sea, el ungido. O sea, porque Dios le ungió. Gloria al Señor. Entonces, hermano, en la naturaleza del reino de Jesucristo, en primer lugar, su reino no es de este mundo, ¿verdad? Sino del cielo. Jesús mismo proclamó: mi reino no es de este mundo, en Juan 18:36. Si podemos buscar Juan 18:36, y hermana Teo que nos busque Mateo 8:11, ¿verdad? Después, pero vamos a ver la naturaleza del reino de Dios. Cuando dijo mi reino no es de este mundo, en Juan 18:36. Amén. Puede leerlo, hermano Jaime. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Los servidores del Señor, hermano, podían ser los discípulos, pero los discípulos no iban a poder vencer a un imperio romano, ni a los judíos. Los servidores del Señor son los ángeles. Los ángeles pelearían por él, pero como no venía él a gobernar ni a reinar a los imperios, sino a salvar a la humanidad. Por eso es que el Señor, hermanos, dijo él: mi reino no es de este mundo. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver, y dice, y es su reino universal, como lo leemos en Mateo 8:11. O sea, universal es que es mundial, hermano. Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Amén, gloria al Señor. Mire qué lindo esta palabra. También, hermano, fíjese que cuando el Señor da la gran comisión de proclamar y predicar este evangelio, también en Mateo 28:19 es una prueba de la universalidad del reino de Jesucristo. O sea, es una prueba, hermanos, de que el reino de Dios, o sea, el reino de Jesucristo es un reino universal, o sea, que abarca todo el mundo. Gloria al Señor. Si alguien lo tiene, Mateo 28:19, podemos leerlo. No sé si lo tiene Sara ahí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A todas las naciones, o sea, a todo el mundo, a todas las gentes, todos los lugares. Hermanos, es el mandato de la gran comisión llevar este evangelio. Gloria al Señor. Nuestro deber es predicar, anunciarlo, y quien va a convertir las almas, a quien va a dar que el evangelio se entienda, va a ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. En resumen, hermanos, de los tres oficios de Cristo, los tres oficios de Cristo son, ¿verdad? Vamos a repetir aquí, hermanos, para recordar. Profeta, ¿verdad? Profeta porque para revelar a Dios al mundo. Profeta para revelar a Dios al mundo. Y sacerdote para ser mediador entre Dios y los hombres e interceder por ellos. Y rey, hermano, para reinar. O sea, eso es lo que el resumen de los tres oficios de Cristo. Profeta para revelar a Dios al mundo. Sacerdote para ser mediador entre Dios y los hombres e interceder por ellos. Y rey para reinar. O sea, el único, queremos decirte, estimado amigo, hermano que nos ve en Facebook, que el único que te puede perdonar, el único que te puede ayudar, el único que puede interceder por ti, por usted en su problema, por difícil que sea, solamente es Cristo Jesús, porque Él es el sacerdote eterno. Y cuando usted tenga una situación difícil, usted, hermano, que ya conoce a Cristo, venga a Él, porque es el único que te puede perdonar pecados. Gloria al Señor. Así que, hermanos, hasta aquí llega este estudio, pero quisiera, hermanos, repetir con ustedes, hermanos, que nos quede esta partecita de los tres ministerios del Señor. Vamos a ver, el primer ministerio que dijimos, ¿cuál sería?
Vaya, sacerdote, profeta y rey. Vaya, rey de reyes. Vaya, en el caso del profeta, para revelar a Dios al mundo. O sea, cuando se predica, se revela a Dios. O sea, se descubre, se anuncia. El del sacerdote, para ser mediador entre Dios y los hombres. Un sacerdote hace como un abogado en el antiguo tiempo, mediaba, ¿verdad? Entonces, ahora el sacerdote eterno, o sea, el Señor, es como un mediador entre Dios y los hombres. Y luego el rey, pues porque Él es rey de reyes y pronto viene a reinar sobre toda la humanidad. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor, hermano, por este estudio. Y le decimos a usted que está viéndonos ahora, pues estamos a punto de terminar este estudio bíblico y Dios quiere bendecirlo ahora. Si usted no conoce al Señor Jesús como el sumo sacerdote que te puede ayudar, hoy es tiempo que usted se entregue a Él. Señor bendito, gracias te damos por esta palabra, por este estudio, Señor, que hemos dado por fe, Señor, creyendo que multitud de personas lo han estado viendo. Gracias, Señor, por ser bueno, por ser maravilloso. Gracias, Señor, por bendecirnos eternamente. Gracias, Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga a todos.